Vamos a votar favorablemente este proyecto de ley de compensación económica a favor de los exagentes de YPF que no se han adherido al programa de propiedad participada. Esta indemnización, que es una suma equivalente en pesos a 956 acciones de YPF que van a ser canceladas en bonos de la deuda pública. Pero me gustaría hablar un poco de la historia, porque yo escuchaba recién a los miembros del oficialismo y la verdad que me parecía que veían otra historia de la década del 90, o que la verdad que tuvieron amnesia. Y la verdad que el origen del problema que estamos discutiendo hoy viene de la privatización de los años 90. Y la verdad que en ese momento, en los años 90, había una gran resistencia por parte de la población para desprenderse de YPF. Entonces, el gobierno de Carlos Menem en ese momento utilizó dos instrumentos muy potentes para lograr persuadir al pueblo argentino de la necesidad de concretar esta privatización. Y el primero de estos instrumentos persuasivo fue un acuerdo extrajudicial entre la Nación y las provincias productoras de petróleo, entre la Nación y la OFEPI. La Nación se comprometía a pagarle a las provincias, la deuda por regalías mal liquidadas que estaban cajoneadas en la Corte Suprema. Las provincias las provincias productoras de petróleo se comprometieron a dar el voto favorable para que salga esta privatización. Este fue un acuerdo. Tiene razón el diputado País, que lo firmó el presidente Menem, el ministro de Economía Cavallo, el ministro de Interior Manzano y el presidente de la OFEPI, el gobernador de Santa Cruz, Néstor Carlos Kirchner. Entre ellos, ¿sí?, firmaron este acuerdo para concretar la privatización de YPF. El segundo instrumento de estos elementos así persuasivos fue convencer a los trabajadores de YPF que se negaban a este proceso de privatización de que iban a ser socios y que iban a ser dueños, y a partir de eso crearon la ley 23696 del programa de propiedad participada. Con estos dos instrumentos, ustedes lograron la privatización de YPF. Ustedes lograron la privatización de YPF con la resistencia de la Unión Cívica Radical. Y de esa manera le entregaron los recursos a las compañías multinacionales. Silencio, por Después favor. de este proceso, todos pasaron por ventanilla. El gobierno nacional cobró por la privatización, los gobiernos provinciales cobraron las regalías mal liquidadas, las multinacionales se quedaron con los hidrocarburos, por favor. Los municipios se quedaron con los bienes del Estado, todos cobraron, menos los trabajadores del Estado y menos los trabajadores de YPF. Me parece que es importante decirnos la verdad, no engañarnos, no mentirnos, para aprender de la historia y construir de esta manera y aprender de los errores. Y ahí comienza el periplo de los exagentes de YPF. 25 años fue una lucha, un peregrinar constante de mujeres y hombres luchando legítimamente por sus derechos, de los cuales fueron víctimas constantes de promesas de engaño en campaña, le estafaron descaradamente los abogados. Algunos fueron a la justicia, llegaron a la Corte, la justicia les reconoció su derecho a algunos y así todos no lograron que el Estado les pagara lo que era de ellos. En mi provincia, los extrabajadores junto a sus familias llevaron años reclamando este derecho. Generaban reuniones con el gobernador, con los intendentes, con la Cámara de Diputados. Por eso quiero aprovechar también en este instante para reconocer el trabajo que hicieron estos exagentes de Santa Cruz,
Fonti, Echeverría, Helio Jiménez, Cova Valdés y Suárez, que lucharon permanentemente cuando el Estado le daba las espaldas. E incluso tomaron medidas de acción directa en un clima riguroso como es el de la Patagonia. Gente mayores de 65 años tomaron estas acciones de acción directa. Desde el año 2009 venían todas las semanas a la Cámara. Lo hemos visto todos por los pasillos. Reclamaban audiencias y pedían fundamentalmente y insistían reclamando sus derechos. Muchas veces no los atendían, no le daban audiencia. Se presentaron 130 iniciativas parlamentarias. Todas ellas se cajonearon. Todas ellas se cajonearon. No hay dinero para esto. No hay dinero para esto. Esa era la respuesta. En mi caso particular, la primera firma que asenté como diputado nacional fue el expediente 2500 de 2009 de reconocimiento por parte del Estado Nacional de una indemnización a favor de los ex agentes de YPF, que lo suscribía Claudio Poggi. Además, ese mismo año, en el año 2009, desde el oficialismo se presentó un proyecto de ley para utilizar las reservas del banco. Usted lo cajoneaba, Recalde, ¿se acuerda que guardaba el proyecto? Para utilizar la reserva del Banco Central para el pago de la deuda externa. Simultáneamente presentamos un proyecto para que se le dé prioridad a la deuda interna de los jubilados y pensionados y de los ex agentes de YPF. En resumen, este reclamo se origina en la privatización de YPF, decisión que tomaron ustedes, decisión errónea del punto de vista social, decisión errónea del punto de vista económico, decisión errónea del punto de vista estratégico. Este reclamo lleva 25 años, porque permanentemente le dieron la espalda, prefirieron pagar antes la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, Repsol, la deuda del CIADI, y seguramente en enero le vamos a estar pagando a los fondos buitres antes que los ex agentes de YPF, que van a cobrar en bonos, seguramente en peores condiciones que los buitres. Los responsables que haya avanzado este proyecto son los ex agentes, todos ellos con su lucha, habiendo impulsado permanentemente este reclamo, son los que han posibilitado que este proyecto salga. Muchos de ellos, casi 27.000, superan los 65 años, ¿sí?, que han sido un ejemplo para todos los argentinos de lucha, de perseverancia por sus derechos y convicciones. 3.000 de estos agentes viven en la provincia de Santa Cruz, fundamentalmente en la zona norte. Quiero pedirle a los diputados de la Cámpora de la provincia de Santa Cruz, ahí tienen el pueblo de Santa Cruz, están sin agua en Caleta Olivia, pídanle al gobierno nacional que privilegie y en vez de mandar 2.000 millones de pesos a Lázaro Báez, lo pongan para solucionar el problema del agua en Santa Cruz. Todos los legisladores y la democracia debemos pedir disculpas por esta demora de más de 25 años en dar respuestas concretas a los derechos adquiridos por miles de trabajadores argentinos que han dejado lo mejor de su vida para engrandecer la nación. Nada más, muchas gracias, señora presidenta.